Muy bien, mis amados hermanos. El tema de esta noche se ha titulado La condenación de los falsos maestros y está basada en Segunda de Pedro, capítulo 2, sus versículos 4 al 9. Dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los impíos, a los piadosos, perdón, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro da una advertencia a los falsos maestros, que estos falsos maestros probablemente arrastrarían a muchos a su destrucción. Pedro también habló del juicio venidero que traerá Dios contra estos falsos maestros. Y dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Según de Pedro 2:1. 2, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Según de Pedro 2, verso 3. Para ilustrar la condenación segura de los falsos, Pedro presenta 3 ejemplos del juicio de Dios en el pasado. Trae a mi mente que de la manera que Pedro trae a mención que el juicio de los falsos maestros, la condenación de los falsos maestros no se tarda y su perdición no se duerme, es igual de lo que Judas en su carta escribe. También, tomando de ilustración la condenación segura de ejemplos del juicio de Dios
en el pasado. Habla de los ángeles que pecaron en segunda de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El mundo antiguo, según de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Las ciudades de Sodoma, de Gomorra, en segunda de Pedro 2, versos 6 al 9, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo, oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que es muy importante que consideremos el relato de estos 3 juicios divinos y podamos observar lo que Pedro dice acerca de los justos que se encontraban en medio de estos juicios de Dios. Aquí se nos habla del justo Lot, que fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos a empezar con el primer ejemplo que vamos a observar acerca de lo que Pedro nos dice que será tan cierto y tan seguro en cuanto a la condenación de los falsos maestros, y no solamente hacia los falsos maestros, sino también hacia todos aquellos que escuchan su error y siguen su error y van tras ellos. Ya dijimos que Pedro presenta 3 ejemplos de juicio en el pasado y vamos a hablar de estos juicios. Y vamos a comenzar con el juicio de los ángeles. Los ángeles que pecaron. Ahí en 2 de Pedro 2, el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Se dice mucho de las circunstancias del pecado de los ángeles,
Pero Judas hace referencia a ellos en su epístola. Ahora estoy terminando de acabar con los sermones de el libro de Judas específicamente. Ya he terminado estos sermones para luego presentarlos y que otros se beneficien de ellos. Y sí es cierto, Judas hace referencia a el castigo que Dios dio a los ángeles que pecaron. Dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio, del gran día. De alguna manera, algunos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí se refiere a los ángeles que no conservaron su propio principio o su primer estado. En otras palabras, abandonaron la posición de autoridad y de santidad que les correspondía como seres creados por Dios. El sustantivo del griego significa principio, arqué, principio, dominio o primer estado. Y en este contexto implica la posición y el deber que les fue asignado por Dios. Más que un honor personal, se refiere a una apostasía, a un apartamiento, a un abandono de su puesto original que resultó en su caída y en el carcelamiento eterno. Una interpretación muy común de esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Creen que estos hijos de Dios se refieren a los ángeles y se cita a Job capítulo 1, el verso 6, donde dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová
los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En el capítulo 2, el verso 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Job 38, verso 7. Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y en apoyo a esta interpretación, tenemos comentarios de expositores de renombres en el que se cita una lectora apócrifa, no auténtico, judía, en Enoc 6:2, que los 3 ejemplos de ángeles del diluvio y ciudades aparece uno tras otro en los primeros capítulos de Génesis. El comentario del Nuevo Testamento de este varón Keith Tedmacher dice que los ángeles son seres espirituales, incorpóreos e incapaces de procrear sin instinto sexual, tal como Jesús lo presenta en Marcos 12:25, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Otra vista es que el pecado de estos ángeles ocurrió antes de la caída, como se describe en el paraíso perdido, según el comentarista John Milton. Pero la evidencia bíblica es vaga y depende de pasajes sacados fuera de su contexto, que recordemos que si un pasaje lo sacamos fuera de su contexto, pues lo que provoca es un pretexto. Pero nosotros aquí vamos a ver lo que sí está claro, y son las circunstancias del juicio de los ángeles. Dios no los perdonó, sino que los arrojó, arrojándolos al infierno. Infierno viene del verbo griego tártaro. Era el nombre que los griegos daban a un abismo turbio debajo del Hades, para describir un lugar de tormento para los malvados o caídos, y Pedro lo usó para describir el confinamiento y castigo de los ángeles rebeldes. También era considerado así en la apocalíptica judía, según el diccionario de este escritor B.A.G. en la página 813. Es posible que Pedro simplemente haya adoptado esto para utilizar este concepto bien conocido para transmitir el punto de que ciertos ángeles
estaban en un lugar de tormento. Dice que Dios los entregó a prisiones de oscuridad. Y la nueva versión internacional traduce metiéndolos en tenebrosas cavernas. Y Judas en su carta los describe como bajo oscuridad en prisiones eternas, donde están reservados al juicio. Y Judas dice, para el juicio del gran día, similar a la descripción que dio Jesús en Lucas 16, 19 al 31, donde el rico estaba en tormento en espera del juicio del día final. Entonces ahí será el lugar donde irán los falsos maestros, será el lugar donde van a ir todos aquellos sus aliados que sigan sus falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y de ahí donde está el rico en tormento, en espera del juicio final, irán todos aquellos que no quieren obedecer el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Recordando un poco la historia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Dios voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es cierto, hermanos, hermanas. Cristo se levantó de los muertos y muchos no se persuaden, no tienen el mínimo deseo ni la voluntad
de querer obedecer el evangelio de la salvación que Cristo ofrece. Y es importante que entendamos que donde está el rico, ahí estaban los ángeles en prisiones eternas de oscuridad. Y ahí están todos aquellos que no han obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El argumento que Pedro da y va de mayor a menor, bueno, es que si Dios no perdonó a los ángeles que no consideraron su gloria, su lugar, su estado de santidad y decidieron pecar, sin duda alguna, no perdonará a los falsos maestros que deliberadamente extravían al pueblo de Dios, ni a los falsos profetas que hay en el ámbito religioso de nuestro día. Y podríamos decir también a aquellos hermanos que predican una falsa doctrina que no está de acuerdo a la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Pedro en ambas cartas despierta con amonestación acerca del crecimiento espiritual en la vida del cristiano para no dejarse envolver por la falsedad, por el error, y de que el cristiano pueda, mi amado hermano, hermana, contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Esto está más que claro, hermanos. Y podemos entender este punto y vamos al siguiente ejemplo del juicio divino, que es el mundo antiguo. El mundo antiguo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios usó el diluvio para condenar a los impíos. El mundo antiguo es el mundo antediluviano, descrito en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y hoy, hermano, no es la excepción. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dio en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia,
Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando la maldad de los hombres era mucha en la tierra, cuando todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era solamente al mal, lo que le causó a Dios fue una gran tristeza, quien consideró necesario la destrucción del hombre y de la bestia. Nuevamente el argumento de Pedro va de mayor a menor. Si Dios no perdonó la impiedad del mundo antiguo, tampoco perdonará a los falsos maestros que niegan al Señor Jesucristo. Mucho menos perdonará a aquellos falsos testigos contra Jehová que niegan la divinidad del Cristo, del Hijo de Dios. Pero Dios perdonó a Noé. El mismo diluvio que sirvió para destrucción de los impíos vino a ser para salvación de Noé. 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí es donde hayan consuelo aquellos que se encuentran rodeados de impíos, viviendo una vida apartada, separada del pecado, en una vida de santidad, siendo devotos y consagrados a Dios, esperando el día para el día de la ira, en el cual Dios determinará en su momento que su hijo venga. Dios se fijó en Noé, también Dios se fijará en usted, en mí y en todo cristiano fiel y justo. Y en Génesis 6, verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el 7:1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y así como Dios ve justo en esta generación a Noé, también en esta generación Dios ve a muchos justos. Tenemos aquel texto que dice que Dios oye las oraciones de los justos. Todos nosotros los cristianos somos justos mediante la justificación, mediante el sacrificio de Jesucristo y el perdón de pecados que nos ofrece nuestro Dios en Cristo Jesús. Porque Noé, dice, caminó con Dios aún en medio de una generación perversa. No fue un pregonero, Noé fue un pregonero de justicia, tanto en palabras como en hechos. La expresión pregonero de justicia
describe a Noé no solo como una persona justa, sino como alguien comisionado activamente para anunciar la voluntad de Dios. Noé era el querux. Querux significa heraldo, mensajero, público o pregonero. En el contexto antiguo, un heraldo era alguien autorizado por un rey para proclamar un mensaje oficial de manera pública y persistente. Al usar esta palabra, Pedro indica que Noé no fue un creyente pasivo o silencioso, sino que alguien que proclamó activamente el mensaje de Dios a su generación. Y hermanos, Dios quiere que todos seamos un querux, alguien que proclame activamente el mensaje de Dios en su generación. Justicia viene del genitivo que significa justicia, rectitud de vida. Y se trata de un genitivo de caracterización subjetivo, lo que significa que la justicia es lo que le caracterizaba. El mensaje, la vida de Noé, lo que él proclamaba, su forma de vida, era lo que le agradaba a Dios. Y probablemente la advertencia del juicio venidero, justicia divina. Así que mientras Dios trajo juicio tras los impíos, Él no perdonó, Él no perdió de vista al justo, sino que le conservó en medio de juicios. Y de esta manera nos anima a permanecer fieles de dos maneras. Dios no solo condenará a los falsos maestros, sino también preservará a quienes que se mantengan fieles a Él. Es doble seguridad. Si usted y yo continuamos fieles a Dios, a su doctrina, a su enseñanza, aunque miles de falsas doctrinas existan sobre el mundo. Si somos solo 8, 8 debemos ser los que permanezcamos fieles al Señor. Dios no quiere números. Dios quiere calidad. Y este es el caso de Noé, el cual podría ser también nuestro caso. Ahora vamos a hablar de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. No sé si usted se ha fijado, pero ahora yo me fijo de que allá estaba Noé, justo, y ahora aquí está Lot, justo. Noé también estaba siendo abrumado por la conducta mala de aquellos que estaban en su tiempo. Y ahora dice aquí que Lot
está abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La nefanda conducta de los malvados. Hermanos, hermanas, esto es impresionante. Es algo que no debemos pasar por alto, porque dice la misma palabra del Señor eh, en 2 de Pedro, el capítulo 2, el verso 7, en la Nueva Biblia de las Américas. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta, oiga bien, de los malvados, dice la versión Valera. Pero aquí la Biblia de las Américas dice, por la conducta sensual de hombres libertinos. Bueno, hoy no es la excepción. Hoy usted como un justo, este servidor como un justo, todos los hermanos en el mundo como justos. Vivimos en un mundo donde estamos siendo abrumados por la nefanda conducta de los malvados. Estamos siendo nosotros abrumados por, como dice la versión aquí, eh, abrumados por la conducta sensual de hombres libertinos. ¿Sí? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios los convirtió en ceniza. Este es un juicio terrible, hermano. Dios se describe ahí como un Dios justo. Este juicio es terrible. Dios se describe ahí como un Dios justo. Entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma, Gomorra, azufre, fuego de parte de Jehová desde los cielos. Cuando Cristo venga por segunda vez sin relación al pecado, también va a llover fuego del cielo. Así como Sodoma y Gomorra van a recibir condenación de parte de Jehová, va a llover fuego del cielo. Va a destruir las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró he aquí que el mundo subía de la tierra como el humo de un horno. Creo que usted ha visto el humo que sale de un horno. Así vio este hombre
Abraham, como subía de la tierra, como el humo de un horno, Sodoma, Gomorra. Judas dice que fue que se entregaron a la inmoralidad sexual y se habían ido pos de juicios contra la naturaleza. Dice Judas, esta carta de Judas, que su servidor ya ha terminado y pronto ya estará para el beneficio de muchos hermanos que la quieran conseguir. Judas, el verso 7, dice así también: Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. Y el Señor mismo dijo que fue por sus pecados. Eran graves, externos. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué le parece? Vemos una muestra de esto ahí en Génesis 19, usted lo puede notar en su Biblia, verso 4 al 11. Tanto Pedro como Judas señalan que estas ciudades son un ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ejemplos de los que iban a sufrir el castigo del fuego eterno. Pero dice que libró al justo Lot. Nuevamente Pedro dice que Dios no perdonó, no perdió de vista a Lot cuando trajo su juicio terrible sobre los impíos. Lot fue librado en medio de ese terrible juicio sobre los impíos. Lot era justo, un adjetivo que Pedro usa 3 veces en 2 de Pedro 2, 7 y 8. Dice gramaticalmente, indica que Lot era considerado justo no por su propia perfección, sino por su posición y conducta aprobada por Dios en medio de un entorno corrupto. Justo, era justo. Dikaios es un adjetivo en caso acusativo que significa justo, recto o conforme a la norma de Dios. Y se refiere a alguien que es aprobado por Dios en un término que resalta la gracia divina al declarar justo que alguien, a pesar de sus debilidades como las nuestras, era justo. Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Su alma se sentía afligida cada día viendo, oyendo los hechos inicuos de ellos. Al igual Noé, Lot había sido justo delante de mí, dijo Dios, en esta generación. En conclusión, hermanos, Pedro no ha terminado su advertencia sobre los falsos maestros.
Describió la destrucción que causan los falsos maestros. Lo miramos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, el miércoles pasado. Ahora nos ha descrito cómo es la condenación de los falsos maestros, capítulo 2, verso 4 al 9. Y él tiene más que decir de la depravación de los falsos maestros. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta advertencia de Pedro? Bueno, que el juicio y la condenación de los falsos maestros no se duerme, hermano. Los juicios, de Dios en tiempos pasados garantizan que sí habrá juicio en el día final. Cuando venga Cristo sin relación al pecado, viene a juzgar, viene a juzgar. Quienes permanezcan fieles al Señor serán guardados en el juicio final. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Seremos librados del castigo que viene sobre este mundo, como pasó en los días de Noé, en los días de Sodoma y de Gomorra. Dios no miente, hermano. Dios no miente. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra para la carne corrupción, siembra para el espíritu vida eterna. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Y fue bueno haber estado con ustedes en esta noche, escuchando el mensaje de